Como en la mayoría de los países, la gastronomía argentina nace de una mezcla de tradiciones. Por un lado, las producciones nativas como el maíz o la papa, las costumbres españolas como los estofados de carne y la pasta y la pizza traída por la inmigración italiana. La abundancia de carne vacuna en el país hace que el asado sea la mayor tradición argentina. No se tira absolutamente nada, se sacan todo tipo de corte. Lomo, cuadril, matambre, osobuco, paleta, vacío, se come el chinchulín, la tripa, las mollejas, el riñón, la ubre, la entraña, se usa el seso para hacer torrejas o ravioles, se usa la lengua para hacer lengua a la vinagreta, se cocinan los huevos de toro con mucho ajo, y cuando vemos a Marley comiendo bichos en el extranjero y pensamos que comer eso es un asco, no nos acordamos que nosotros comemos sangre de animales mezclada con harina y grasa y envuelto en una tripa. En la comida argentina se une la gastronomía y la tradición, por lo que abundan cantidad de curiosidades. Por ejemplo, el hecho de que la llamada parrillada o achuras, que hoy son tan caras que hay que pagarlas en cuotas, antes se tiraban porque era indigno comerlas. O que los inmigrantes italianos comían un postre que se llama sanguinacho y que consiste en chocolate negro con sangre de cerdo. O que un tal Miguel Georgalos, hijo de griegos, emigró de Estambul hacia Polonia, donde aprendió la receta de un dulce que luego trajo a la Argentina y que hacia 1940 producía en su fábrica de Floresta y hoy es famoso mundialmente como el mantecor Georgalos. Pero dejemos asados, dulces y pastas en general de lado y veamos 5 datos concretos de comidas típicas argentinas, empezando por el acompañante fundamental de la parrillada, el chimichurri. ¿De dónde proviene el nombre de la salsa? Hay dos versiones. La primera dice que algunos ingleses que habían quedado a vivir en Argentina luego de las invasiones de 1806 y 1807 querían pedir salsa para acompañar las carnes. Como no sabían hablar castellano, decían "Give me curry", por lo que los latinos del lugar comenzaron a burlarse y deformar el pedido en chimichurri, la palabra actual. La segunda versión dice que quien inventó y comenzó a vender la salsa fue el irlandés James Curry. Como el diminutivo de James es Jimmy, la salsa se conocía como Jimmy Curry, un nombre tan difícil que directamente fue rebautizado como chimichurri. Ninguna de las dos versiones puede verificarse, pero quedaron como leyendas populares. Pero el chimichurri no es la única salsa argentina con una historia curiosa. Existe un aderezo que fue creado nada más y nada menos que por un premio Nobel argentino. A mediados de 1920, un joven Luis Federico Leloir, luego Nobel de Química en 1970, aburrido de comer siempre camarones y langostinos con mayonesa, le pidió al mozo que le trajera algunos ingredientes: vinagre, limón, mostaza, ketchup, con la intención de probar diferentes mezclas. De todas ellas, la que más le gustó fue la de ketchup y mayonesa. El suceso ocurrió en el Golf Club de Mar del Plata, por lo que a la hora de bautizar el invento le pusieron salsa golf. Cuentan que muchos años después Leloir se lamentaba: lástima que no haya patentado la salsa golf, hoy tendría más medios para investigar. Cambiando a los dulces, si hay un alimento argentino con origen polémico, ese es el dulce de leche. Los argentinos lo imaginamos como algo tan nuestro como la escarapela, pero algunos dicen que su origen está en Indonesia o Chile o hasta que lo inventó la cocinera de Napoleón. Lo cierto es que la leyenda argentina más comentada es la siguiente. En 1829, Juan Lavalle acudió a entrevistarse con su enemigo mortal, Juan Manuel de Rosas, en su estancia de Cañuelas. Como el dueño de casa no estaba, Lavalle se acostó a dormir la siesta para esperarlo. Una cocinera estaba preparando leche con azúcar cuando concurrió al cuarto de Rosas y se encontró con Lavalle, su enemigo. Asustada llamó a la guardia y en el susto se olvidó la leche en el fuego, que tras hervir y hervir terminó empastándose. Sin querer, la cocinera había inventado el dulce de leche. Pero hete aquí que hace muchos años, cuando uno visitaba el Palacio de San José en Entre Ríos, los guías contaban la misma historia, pero cambiaban los nombres propios. Era la cocinera de Urquiza que se asustaba de encontrar a Sarmiento durmiendo y creaba sin querer el dulce de leche. Lo cierto es que su nacimiento sigue siendo cuestionado, incluso en otras partes de Latinoamérica donde se lo conoce con otro nombre particular. Por el lado de las pastas, otra de las curiosidades de la comida argentina tiene que ver no con el origen, sino con su momento de ingestión, los ñoquis del 29. Los ñoquis tienen una larga data y provienen de Europa. Ya en 1801 los ñoquis de papa figuraban en un recetario de Nápoles. Por más que cambien de nombre, las bolitas de masa y cocinadas en agua hervida estuvieron presentes siempre en varias culturas. En Argentina, recién a finales del siglo XIX, comenzaron a hacerse conocidos en un lugar en particular, los conventillos.
Ahí era donde inmigrantes de todo el mundo se encontraban y se pasaban las recetas. ¿Y cuál era el plato más económico para hacer cuando llegaba fin de mes y había que aguantar hasta cobrar el sueldo? Los ñoquis. De ahí provino la costumbre de comerlos el día 29, es decir, el día antes de cobrar, y de poner dinero debajo del plato como símbolo de buenos deseos. ¿Por qué se les dice ñoquis a los que no trabajan? Porque a fines de 1980 comenzó a llamárseles ñoquis a los empleados estatales que no trabajaban y solo aparecían a fin de mes cuando pasaban a cobrar. Y entrando en el terreno de la panificación, en la Argentina el anarquismo, las huelgas y los nombres de las facturas están unidos. ¿Por qué se llama así lo que comemos con el mate? Resulta que hacia fines del siglo XIX el sindicato de panaderos protestaba por una suba en los alimentos y alquileres y los sueldos que no alcanzaban. La mayoría de ellos eran inmigrantes italianos y españoles y venían con una larga tradición anarquista. De aquellas protestas derivarían los nombres de las facturas. Los trabajadores querían dejar un testimonio de su rechazo al orden, la religión y el poder militar, por lo que lo harían a través de sus productos. Así nacieron los sacramentos, las bolas de fraile y los suspiros de monja, para burlarse del clero, el vigilante para burlarse de la policía, los libritos como una crítica a la educación que imponía el Estado y los cañoncitos y bombas de crema como una burla a los militares. A principios de siglo, el famoso carrito de la panificación argentina recorría los barrios anunciando su presencia con una corneta. Nadie imaginaba que estaban haciendo propaganda política a través de sus facturas, pero esa es otra historia. Una curiosidad más de la tradición argentina junto a la parrillada, los ñoquis y la salsa golf.